Quiero hoy compartirles esta palabra. Está ubicada allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 3 al 9. Vamos a hablar acerca de esto. Lo he titulado ¿Y tú qué presente tienes para tu maestro? Estamos en un tiempo, ¿cierto?, donde hay gran necesidad, pero de pronto lo que puede o suele suceder es que los dadivosos comiencen a dejar de ser dadivosos. Los que puedan bendecir comienzan a retraer su mano para no bendecir. Y quiero hablarles acerca de esto en el ejemplo de esta gran mujer. Y vamos a ver algunas cosas curiosas acerca de esto. La Escritura nos enseña en eso. Así que quiero leer a favor de ustedes. Dice así la Escritura, Marcos capítulo 14, verso 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué has hecho este desperdicio de perfume? ¿No podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también será contado lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué cosa tan extraordinaria, tan espectacular. ¿Sabe? En tiempos como estos, muchas veces se nos olvida que es mejor dar que recibir. Yo sé que a veces la necesidad nos hace pensar de que nunca, de pronto, debemos, ¿cierto?, guardar, y eso está bien, no le estoy diciendo que no esté bien, de guardar para mañana por si no hay, pero lo que la Escritura nos quiere enseñar es que a pesar de que tengamos, y que está bien porque la Biblia nos manda a ahorrar, ¿cierto?, nos manda a prever, lo que también la Biblia nos manda es a no retraer, a no dejar de dar, a no retraer nuestra mano para no dar, para no bendecir. La Escritura, ¿sabe?, nos enseña mucho acerca del ser dadivosos y dar, porque realmente esto es bueno delante de Dios. Hechos capítulo 20, verso 35 dice la Escritura, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es lo que sucede a nuestro alrededor? Que hay personas que tal vez están reteniendo aquello que pueden bendecir y pueden dar, no solamente en el sostenimiento de su obra, sino también en bendecir a otros, aquellos que necesitan de esto. ¿Sabe? Es realmente interesante ver esto, que el presente de esta mujer, aunque no sabemos el nombre de ella, escuche esto, es algo interesante que puedo ver acá. No encontramos realmente el nombre es importante, pero cuando el nombre no se encuentra, lo que hace, ¿sabe?, le da un nombre, una identidad a ese tipo de personas. No conocemos el nombre, pero sí sabemos lo que ella dio, que realmente esto hizo conocer a esta mujer aún en nuestros días. Y qué precioso es saber que, mire, yo le digo, póngase en este punto. Esta mujer realmente dio espontáneamente y dio al punto que ella no se imaginó que lo que ella estaba dando a su Señor iba a llegar, ¿sabe?, a
aún a nuestro tiempo, a las generaciones de este tiempo. Recuerda que todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, para su obra, para aquellos que lo necesitan, y todo lo que usted y yo demos, usted y yo no nos podemos realmente imaginar el alcance que tiene aquellas cosas que damos, aquellos presentes que damos, y aún que esto retumbe en la eternidad. Así que quiero mostrarte 3 cosas que hizo el presente de esta mujer y que nos debe enseñar a nosotros realmente a dar como esta mujer. Y lo primero que vamos a ver es que tiene que ser uno de gran precio. El presente que dio esa mujer no fue cualquier tipo de presente. Usted lo encuentra aquí, dice el cálculo de lo que ellos dijeron, alcanzaba a 300 denarios, o sea, más o menos a un sueldo de casi un año. Un sueldo de casi un año. ¿Podía alguien vivir con el valor de este perfume un año bien? Pero ella calculó el precio, pues no lo sé. Lo cierto es que el precio de ella fue tan alto que ella no le importó y lo derramó delante de su Señor. Pero sabe, eso también me hace entender algo, que si hay alguien que pagó un precio alto, muy alto, que jamás ninguno de nosotros podemos alcanzar, ese precio fue el Señor Jesús. Él, como usted y yo lo sabemos, Él es nuestro mejor ejemplo. Él pagó el precio para que usted y yo sepamos de Él, para que usted y yo seamos mejores. Marcos capítulo 14, verso 3 dice la Escritura que estando Él en Betania, en casa de Simón, se sentó a la mesa y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho, dice aquí, precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. ¿Sabe? Es interesante esto. Un vaso de alabastro. Aún sabe usted que el vaso de alabastro era un instrumento, un utensilio que tenía también un valor. Eran usados simplemente para esto, para conservar la fragancia del perfume. Este es un ejemplo que nos da esta mujer. Cuando usted y yo damos algo, sepa esto: demos algo de gran valor. No demos cosas que no sirven. No demos cosas que otros desechen. Como el Señor nos dio todo de Él, dio su vida por ti y por mí, dio su sangre por ti y por mí, dio su salud por ti y por mí. Y usted nos imagina todo lo que Jesús dio por ti y por mí. Y entonces vemos el ejemplo de esta mujer, que esta mujer dio a su Señor algo de mayor precio, algo que le costó a ella. Y sabe, nosotros debemos aprender este gran principio. Sabe, esa mujer no se imaginó que realmente lo que ella estaba dando iba a repercutir y hasta dónde iba a llegar. Es más, sabe, me hago esa pregunta: ¿lo que usted y yo estamos dando a nuestro Señor realmente nos cuesta? ¿Realmente tiene un precio, un mayor precio? Segunda de Samuel capítulo 24, verso 24, dice este hombre, el rey David, en un momento donde la gente estaba muriendo por un acto que él había hecho. Y entonces dice este hombre algo de gran valor que usted y yo podemos aprender y que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Dijo David: porque yo no le daré a mi Señor holocaustos, ofrendas que no me cuesten. Muchos, sabe, se han acostumbrado a darle a Dios simplemente migajas, a darle a Dios simplemente tal vez lo que le sobra. Y que, bueno, a algunos les sobra buena cantidad y piensan que, bueno, como les sobra buena cantidad, eso es lo único que pueden hacer. Pero usted y yo sabemos que a Dios, a nuestro Señor, debemos darle lo mejor de lo mejor. Lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de lo mejor, como dice este hombre. ¿Sabe? Hemos aprendido a darle al Señor lo mejor, lo que es justo aún en estos tiempos. Y debemos notar que Él aún sigue haciéndolo, ¿sabe? Nos sigue bendiciendo, y en la medida en que nos sigue bendiciendo,
nos enseña que nosotros podemos dar. Hace 8 días creo que estábamos en ayuno y dice la Escritura que cuando ayunemos deberíamos nosotros tener el hábito de partir nuestro pan con el hambriento. De que lo que no nos comemos podamos compartirlo con otros. Yo digo, sí, usted dirá, pero pastor, es que estamos en una coyuntura difícil, pero esto más bien nos sirve, pero usted no se imagina que cuando usted da, usted desata bendición para que Dios te siga dando, ¿sabe? La Biblia dice que Dios da pan al que tiene hambre, pero también dice la Escritura que Dios da semilla al que siembra. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que pueden sembrar, Dios les da más semilla para que puedan sembrar a otros, ¿sabe? Y esto es interesante, porque esos que dan, ¿sabe? Son más bendecidos. Esos que dan son más bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque Dios les da para que sigan dando a aquellos que lo necesitan. Dios les da para que su obra siga continuando, para que el evangelio siga siendo predicado. Mire, yo no sé lo que usted esté pensando ahora, pero yo quiero decirle hoy que es tiempo para no retraer nuestra mano y no bendecir su obra y no bendecir a aquellos que lo necesitan. Escuche esto, amada iglesia. Pero tal vez usted dirá, tal vez usted que no forma parte de nuestra iglesia, de nuestra familia, y usted dirá, bueno, ¿y qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Exactamente. Yo quiero hoy decirle realmente qué es lo que nos está pidiendo el Señor. Y quiero enmarcarlo. Lo primero, ¿le has dado o le estás dando en este tiempo al Señor el mejor fruto de tus fuerzas y de tu trabajo? Porque sabemos que Él nos bendecirá con abundancia. Y sabemos que esto es realmente, si hacemos esto, es la demostración de su amor para con nosotros. ¿Se apagó esta luz? Marcos capítulo 12, verso 30 dice la Escritura: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero no sé si usted se ha detenido en esto. Y dice, y con todas tus fuerzas. ¿Le estás amando al Señor con el fruto de tus fuerzas? Yo sé que con el fruto de nuestras fuerzas lo utilizamos para pagar los recibos de servicios públicos, para pagar la cuenta de internet, lo que nos gusta, ¿cierto? Para pagar nuestro plan de datos, para pagar tal vez, ¿cierto? Las cosas que nos gusta, ¿cierto? Para pagar Netflix, para pagar, ¿cierto? Amazon Prime, para pagar lo que usted decida, para pagar, ¿cierto? Para un par de zapatos, aún para pagar, para comprar la comida que usted necesita para su casa, para comprarle ropa a sus amados. Yo sé que usted utiliza esto, pero la Escritura dice que debemos también utilizar, ¿sí?, el fruto de nuestras fuerzas para honrar a Dios, para demostrarle nuestro amor a Dios. ¿Le estás dando a Dios lo mejor de tu tiempo? ¿En este tiempo estás durmiendo más o estás aprovechando tiempos para entrar en el secreto con tu Señor? ¿En ese tiempo estás dedicando tiempo para orar con Él? ¿Para acercarte más a Él? Porque recuerde que es allí en el secreto, allí en nuestro tiempo de oración, donde vamos a conocer los planes que Dios tiene con nosotros, donde vamos a escuchar su voz para qué es lo que vamos a hacer en nuestro proseguir. Jeremías capítulo 29, verso 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Job capítulo 42, verso 2 al 6, dice este hombre cuando realmente conoce a su Señor, cuando realmente está cerca de su Señor, entonces dice estas palabras: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tú eres quien oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero mira, en este punto es lo que me encanta del saber que entrar en el secreto es una de las cosas que Dios nos está pidiendo en este tiempo, porque algo maravilloso tiene Dios dispuesto para usted y para mí. Dice allí, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Lo que está diciendo este último verso, está diciendo, oiga,
realmente yo no conocía la dimensión de lo que es entrar en el secreto tuyo, entrar en el tiempo donde yo pueda hablar contigo. Mateo capítulo 6, verso 6 dice, pero tú cuando entres a orar, en la versión internacional, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo, también en la versión internacional, que tengo para ti, afirma el Señor, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. ¿Estás dedicando, estás apartando tiempo? ¿O simplemente ya has llegado al punto de desesperación, al punto de ansiedad en que ya no sabes hacer nada? Recuerde que usted y yo estamos fundidos, parados sobre la roca firme de nuestra salvación. Y cuando viene la tormenta, una de las cosas que hacemos es correr a nuestro Señor, porque en Él vamos a hallar consejo, en Él vamos a hallar la palabra, en Él vamos a hallar el siguiente paso a proseguir. Usted y yo no estamos en este mundo para andar como locos y perder el tiempo en este mundo, y que las tormentas que se presenten en este mundo nos abneguen y nos ahoguen, ¿no? Lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, aún a Pedro, es que aún en medio de las tormentas, Él podía caminar sobre las tormentas. Aún en lo que ellos dijeron, recuerden, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mire, yo digo, la gente le está corriendo hoy a un germen, a un virus, y le está dando poder a este virus que no tiene. Que Dios nunca ha dado poder a ningún virus de tal manera como este. Gente que tiene pavor, tiene miedo, y se les olvida, escuche, que el creador del universo, que el creador de las cosas macro y aún de las cosas micro está contigo y tiene el poder, y te prometió que vivirás y no morirás, y te prometió que iba a andar contigo y que iba a estar contigo todos los días de su vida. Yo a veces veo gente, sabe, con un pavor. Yo te digo, no. Saca todo lo que te han dicho y pon tu confianza en el Señor y camina con tu Señor. Y recuerda esto, que usted y yo estamos caminando con Él y estamos caminando en fe. Nuestra vida ya no es como la teníamos antes, nuestra vida ha cambiado ahora. Le está dando lo mejor de tus talentos, porque recuerde que cuando hacemos esto, reconocemos que Él es el único digno de recibir la honra. Mire, yo digo, yo felicito a todos los que están acá, porque están dando mucho de sus talentos. Y yo digo, qué bien, porque cuando se presentan cosas, qué bueno que hayan gente allí con talento, que esté dispuesto a dar su talento. Mire, yo sé que se levantan murmuradores diciendo, ay, esto y aquello, pero digo, esos murmuradores se están perdiendo el privilegio de dar aquello que Dios ha puesto en ellos. Deje de ser un murmurador y conviértase usted en una persona que dé al servicio de Dios, al servicio de la obra, al servicio de la gente que lo necesita, el talento que Dios ha puesto en ti. Yo felicito a todos estos jóvenes que están hoy acá dando de sí, y sé que tienen una retribución de parte del cielo, y sé que lo que están aprendiendo acá no se imaginan ellos el alcance que en muchos años más adelante va a llegar lo que están aprendiendo acá. Así que recuerde esto. Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tenga en cuenta esto, el talento que Dios te dio para trabajar, para desenvolver las cualidades que usted tiene, en las cuales te genera un dinero, te genera un sueldo. Eso debe ser para la honra del Señor. Escuche esto, Él es el que debe recibir la honra. Y cuando usted tiene esa actitud y cuando usted hace eso, yo le digo, usted va a alcanzar mayores cosas. Las cosas que usted hace las va a maximizar, porque usted le está dando la honra al fabricante.
Porque usted le está dando la honra a aquel que te dio todos esos talentos, todo ese paquete de lo que usted es. Mi amado, mi amada en el Señor. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que usted y yo hacemos debe producir un gloria en los cielos a Dios. Escucha esto. Que usted y yo aprendamos que cuando estamos trabajando, estamos glorificando a Dios con nuestro trabajo. Que cuando estamos haciendo algo de lo que solemos hacer, lo hacemos para darle la gloria y la honra al Señor. Y cuando haya una necesidad en una empresa, aún en nuestra ciudad, aún en nuestro país, se necesita de gente, escuche, que haga cosas y que sepa hacer las cosas y que sepa lo que Dios ha puesto en ellos y ponga en ejecución las cualidades, las destrezas, las habilidades que Dios puso en usted y en mí. Y cuando hacemos esto y honramos a Dios por esto, ¿sabe? Es gratificante y hay mayor y doble honor en esto. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24 dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Amada iglesia, sepamos esto, no dejemos de ser lo que somos. No dejemos que estas cosas nos transformen en personas o nos transformen en lo que no somos. En lo que no somos. Mire, le digo, yo le doy gracias a Dios porque Dios ha sostenido su obra hasta el día de hoy. Yo no le estoy pidiendo a usted dinero, pero le estoy diciendo a usted, séale fiel a Dios en lo que usted ha aprendido. Digo, Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy, y si en este año no se abren las puertas de la iglesia, le digo, no sufro por eso, porque Dios nos está sosteniendo y nos seguirá sosteniendo. Y Él sigue haciendo milagros, pero sé que hay gente que estas cosas lo han cambiado y usted no se puede dar el lujo de esto. Bendiga a aquellos que usted puede bendecir. Y si usted puede bendecir la obra de Dios, hágalo para que siga extendiéndose, siga siendo predicado el nombre de Cristo. Segundo, si usted va a dar algo, tiene que ser como esta mujer, un presente, uno que cause molestia en los incrédulos. Me encanta esto. Esta mujer no le importó, dijo, yo sé que este frasco de nardo de perfume vale mucho, pero no me importa, lo voy a dar a mi Señor. Y dice que allí lo golpeó, lo quebró, lo abrió y lo derramó sobre la cabeza de su Señor. Y mire, me llama mucho la atención esto, porque si usted observa el verso 4 del capítulo 14 de Marcos, en el texto en el que estamos, dice que se enojaron dentro de sí. Mire, digo, fueron tan tremendamente cínicos que no fueron capaces de decir, sino dentro de sí mismos, en sus voces internas, en su conciencia decían esto: ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Porque podía haberse vendido y dado este dinero a los pobres. Mire, dijeron, los pobres son más importantes que el Señor. Mire, yo no sé si usted se ubica allí en el contexto. Él estaba en Betania. ¿Estaba en dónde? En la casa de Simón. ¿Quién era Simón? El leproso. El que había sido leproso, escuche esto. De aquel hombre que era un fariseo, escuche, era un hombre que tenía una buena posición, pero que el Señor le sanó de su lepra. Y mire lo que hizo. No sé si usted ha leído en la escritura esta historia, pero este hombre en agradecimiento invitó a su Señor, al Señor Jesús, le hizo una comida y lo invitó a una cena. Y cuando llegó, no sé si ustedes se acuerdan de dice que cuando llegó, simplemente el Señor llegó y se sentó. Y le dijo el Señor, oiga, en cierta manera, en gratitud le dijo, podías en gratitud haberme lavado los pies, porque cuando entré no me lavaste los pies. No sé si se acuerdan de ese texto. No ungiste mi cabeza, era en la casa de este hombre.
que recibió un beneficio de parte de su Señor. Mire, yo digo, no sé cuántos beneficios, cuántas bendiciones usted haya recibido de parte de su Señor. Yo he recibido muchas y estoy muy agradecido con mi Señor. Pero yo digo, yo no quiero ser como Simón, el leproso. Y yo no quiero ser como la gente que está allí, que la corriente de este mundo, la murmuración, el decir cosas aquí y allá, a veces nos convierten en personas, ¿sabe?, que realmente nos cegan ante la realidad y nos cegan ante la necesidad. Que esto no pase contigo, ni conmigo. Yo le oro al Señor que no ocurra esto en nosotros. Pero me encanta esto porque lo que dio esta persona causó molestias en otro. Y me encanta, a mí me gusta esto. Me gusta dar en aquellas personas que causen molestia en otros. Porque yo he escuchado eso, yo he tenido el privilegio de poder dar a personas que yo sé que no tienen ni que me van a retribuir a mí, ni siquiera con un almuerzo. Y que de pronto otros dicen, pastor, usted le hubiera dado mejor eso a otra persona, no a esa, es que esa persona no, de pronto no le cae bien a usted. Pero mire, esta persona hizo algo solo para su Señor, sabiendo que iba a agradar a su Señor y que esto iba a traer molestia en los incrédulos. Recuerda que todo lo que usted y yo hagamos, tenemos que hacerlo con fe. No sé si usted ha dejado de hacer sus cosas con fe, pero usted y yo no podemos darnos el lujo de dejar de hacer nuestras cosas sin fe. Es más, recuerde esto, que aún las cosas que hacemos para nosotros mismos, no solo para el Señor, porque a veces creemos que todas las cosas que hacemos para el Señor tienen que ser con fe, y se nos olvida que también las cosas que hacemos para nosotros mismos tenemos que tener fe. Recuerde lo que dice Corintios, 2 Corintios 5:7, que usted y yo andamos por fe y no andamos por vista. Es más, recuerde que todo lo que usted haga con fe y le dé aún al Señor y a aquellos que lo necesitan con fe y por fe, causará molestias entre los impíos. Sí. Mire, yo digo, se habla mal de las iglesias porque creen que las iglesias son lugares donde se estafa a la gente. Y realmente no se ve lo que la iglesia hace por la gente. Digo, no solamente por la familia de la fe, sino por aquellos que no son parte de la familia de la fe. Se les olvida eso. No se ve, no es notorio. Y de pronto la gente cree que es simplemente por plata. Le digo, no. La Escritura nos ha enseñado, el Señor nos ha enseñado a dar todo. A dar todo. Digo, yo doy mis diezmos, pero también siembro en la gente, pero también ayudo en la necesidad de aquellos que lo necesitan. Y sé que hay iguales que lo que yo he aprendido, porque no lo hago simplemente por ser pastor, lo hago porque una vez conocí a Jesucristo, transformó mi vida, y sé que lo ha hecho con muchos de los que están ahí, viéndome por este medio. Hebreos capítulo 11, versículo 6 en la versión internacional dice, en realidad, escuche esto, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Esto es interesante, iglesia. Todas las cosas que usted y yo hacemos, las hacemos por fe. Y cuando las hacemos por fe, escuche, esto va a crear molestias en los incrédulos. No sé si usted haya escuchado de gente que diga, ay, pero ¿para qué diezma? No diezme. ¿Para qué ofrenda? No ofrende. Y de pronto usted ha dejado de hacerlo. Digo, yo personalmente le digo, no necesito de sus ofrendas para vivir, ni sus diezmos, porque Dios me ha sostenido hasta el día de hoy y lo sigue haciendo. Pero si usted es uno de esos que simplemente lo da porque lo vean, no lo haga. Aprenda a hacerlo como el Señor nos enseñó. Y aprenda a crear molestias. Digo, molestias, va a haber parte de tu familia que te va a decir, pero ¿por qué lo haces? Va a haber amigos tuyos que te van a decir, pero ¿por qué lo haces? Me digo, no me importa si esto que carcome a algunos, no me importa. Lo que sé es que yo todo lo que hago para mi Señor y todo lo que hago tengo que alegrarlo a Él, no a los demás. Y lo que hago para Él es para Él, no para nadie más.
Tercero, tiene que ser uno que sea recordado por toda la eternidad. Lo que usted y yo hacemos, recuerde, tiene que tener renombre en la eternidad. O sea, que tiene que ser conocido por el Señor, no por la gente. Por el Señor. Y eso es lo más importante. Jesús afirmó este hecho. Verso 9, Marcos 14. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará este hecho para memoria de ella. Mire qué cosa tan interesante. Recuerde que el hecho de esta mujer, lo que ella hizo, tal vez ella no se imaginó el alcance que esto iba a tener. Tal vez ella no se imaginó el privilegio que ella iba a tener. Yo quiero que usted, mire, vea eso, abra bien sus ojos. Es interesante eso, me llama mucho la atención. Marcos capítulo 14, verso 8. Este hecho que ella hizo, dice, ella, escuche eso, ella, absolutamente ella tuvo el privilegio, escuche, nadie más lo tuvo. Ella tuvo el privilegio de ungir el cuerpo del Señor antes de su sepultura. Mismo Jesús lo dijo. Verso 8, observen, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Yo quiero que usted se detenga en este punto. Usted bien sabe la historia del Señor, ¿cierto? Marcos capítulo 16, verso 1 y 2. Dice que cuando murió Jesús, las mujeres estaban de lejos mirando dónde habían sepultado, porque ellas sabían que era el día de reposo y no podían ir a ungir el cuerpo del Señor. Así que aquella mañana, dice allí, en el verso 1 del capítulo 16 de Marcos, aquella mañana muy temprano, ellas fueron y compraron los ungüentos, fueron y compraron las especies, porque ellas querían ungir el cuerpo de su Señor. Pero ¿qué ocurrió? No pudieron. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegaron, encontraron que el Señor había resucitado. Mire, yo no sé si usted está viendo lo que yo estoy viendo. Esta mujer tuvo el privilegio, fue la única que la cosa que dio para su Señor, le dio el privilegio de ser la única de ungir el cuerpo de su Señor. Y aquellas, mucho tiempo después, aquellas mujeres que fueron a comprar y que iban a ungir, escuche, no pudieron ungir, no pudieron tener el privilegio de ungir el cuerpo de su Señor, pero escuche esto, lo que ellas hicieron tuvo el privilegio de ellas ser las primeras espectadoras, las primeras en comprobar la resurrección del Señor Jesús. Recuerde esto, que aún los discípulos dijeron, pero ¿por qué se les aparecieron a ellas y no a nosotros? ¿Por qué ellas están diciendo que resucitó y se les apareció a ellas, pero debió el Señor aparecerse primero a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque lo que damos para nuestro Señor, a veces nos imaginamos la dimensión y el privilegio que usted y yo podemos alcanzar en lo que damos al Señor. Estas mujeres prepararon su ofrenda de ungüentos para ungir a su Señor, pero no pudieron, pero lo hicieron. Llevaron su ofrenda y lo que encontraron fue que encontraron a su Señor resucitado, lleno de poder y gloria. Yo quiero, iglesia, que usted vea esto. Esta mujer que estamos hablando aquí en este texto fue la primera en ungir el cuerpo del Señor. Las mujeres que encontramos en Marcos 16:1 fueron aquellas que fueron a ungir el cuerpo del Señor, pero terminaron siendo las primeras en presenciar la resurrección del Señor. Así que recuerde esto, usted y yo no sabemos lo que estamos haciendo para nuestro Señor puede ser la única cosa, o podemos ser la primera persona en presenciar lo grandioso que Él va a hacer en todos aquellos que han puesto su fe y su vida en Él. Recuerde esto, estas cosas van a ser recordadas en la eternidad. ¿No se alegra usted esto? Mire, usted no se imagina que lo que usted haga puede no solamente repercutir en otros, sino que puede tener un alcance que usted no se imagina. Así que termino aquí en este verso. Gálatas capítulo 6, verso 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Que tu mano no se retraiga para no dar, para no bendecir, para no dar. Escuche, como latinoamericanos a veces nos han enseñado, nos han acostumbrado a ser personas pirigüeñas, a ser personas que simplemente pidamos y no demos. Escuche, eso es lo que nos han enseñado a nosotros los latinoamericanos y tenemos que sacarnos eso. Nosotros somos productivos. Nosotros tenemos la capacidad para bendecir no solamente nuestra casa, sino bendecir a otros. ¿Y sabe por qué? Porque el Dios que hizo el universo está con nosotros. El Dios todopoderoso. El Dios que le han creído los hombres de la Biblia y que nos enseña a nosotros también a creerlo. Así que, ¿está usted preparado en esta noche? Perdón, en esta mañana. De pronto en la noche porque usted me va a ver en la noche, o tal vez en la tarde porque usted me va a ver en la tarde. Pero tenga en cuenta esto. Aquellas cosas que damos, démoslas como esta mujer. Cosas que nos cuesten, que sean lo mejor. Cosas que traigan molestia a otros. Pero cosas también que tengan renombre en la eternidad. En la eternidad, mis amados. Así que preparémonos. ¿Está usted allí preparado? Escuche eso. Una de las cosas que me encanta y que sé que nos va a dejar este tiempo en el que hemos vivido a nosotros la iglesia es esto, que podemos establecer, escuche esto, que podamos, y yo digo, establezcalo en su casa, una vez al mes, no sé qué día, pero sepa eso, que usted pueda reunirse con su familia, con sus hijos y pueda servir la cena del Señor y pueda presenciar eso. Digo, yo lo voy a hacer en mi casa. Y lo voy a determinar a hacer con mi familia. Y quiero que usted también lo haga. A veces, ¿sabe? Retribuimos este hecho o esta celebración simplemente a la iglesia. Yo digo, sí, lo vamos a hacer en la iglesia. Pero quiero también que ustedes lo hagan. Lo hagan de aquí hasta el día en que usted parta con su familia. Y que sea un tiempo donde usted se pueda sentar con su familia y pueda decirle a su familia, mire, Jesucristo hizo esto por nosotros. Así como el pueblo de Israel cada vez que celebra la Pascua, ellos dicen, mire, un día estábamos esclavos en Egipto y Dios mandó a Moisés y con mano fuerte nos sacó de Egipto, porque esto es lo que ellos recuerdan cuando hacen la Pascua, cuando hacen el Pesaj. Y dicen, cada cosa que hacemos nos recuerda que un día estábamos en amargura de esclavitud, pero ahora Él nos ha bendecido. Ahora Él ha hecho algo grandioso por nosotros, ¿sabe? Y nosotros, la iglesia, debemos también hacer lo mismo. Decir, un día estábamos en el mundo. Un día estábamos sin Dios y sin ley. Un día estábamos alejados de las bendiciones, de las promesas de Dios. Pero un día Él nos rescató, y no sé a cuántos de ustedes en su familia los rescató, pero que pueda ser una oportunidad que usted pueda decir, mire, esto es lo que hizo el Señor Jesús. Derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados, para que la deuda fuese saldada, y con su cuerpo que fue entregado, fue molido, fue latigado, dice la Escritura, Él nos dio sanidad, Él nos dio medicina, Él nos dio lo que usted y yo necesitamos.